Buenos días a todos. Gracias a todos por atender a nuestra invitación y a la llamada de tanto de la División de Administración Pública del CIDE como de la División de Estudios Jurídicos también del CIDE y de la Fundación Konrad Adenauer. El taller de análisis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, este taller que vamos a llevar a cabo en los próximos 2 días, tiene por objeto iniciar una reflexión y, como lo dijo bien la doctora Bonifaz, una reflexión entre amigos, una reflexión sobre qué es lo que llegamos a avanzar en política ambiental en México en los últimos 25 años y cómo ha avanzado la LEGEPA a partir de su promulgación hace 25 años. Mi nombre es Raúl Pacheco Vega, yo soy profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE y tengo el gusto de tener en el presidium al doctor David Arellano, director general de la División de Administración Pública, a la doctora Leticia Bonifaz, directora de la División de Estudios Jurídicos, y a la licenciada Janina Grimm, que es coordinadora de proyectos de energía y medio ambiente de la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, sin más, me gustaría pasarle la palabra a la licenciada Janina Grimm para que diera unas palabras de bienvenida. Gracias. Somos aquí pocas, pero distinguidas personas, y eso es para mí siempre muy importante, porque lo más importante de estos foros que espero es una discusión fructífera y además también provechosa, en el sentido que las personas que están aquí estén verdaderamente interesadas y son conocedoras del tema, para tener una discusión que abarque los temas que hoy vamos a tocar. Radico en la Fundación ahorita apenas medio año. El ministro de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores a las fundaciones políticas de Alemania hace un par de años están distribuyendo fondos para temas que abarquen lo ambiental, lo climático y lo energético. Por lo tanto, la fundación aquí en México apenas hace 1 año y medio está tratando estos temas, y para mí, como coordinadora en este aspecto relativamente nuevo aquí en la Fundación de México, ha sido interesante y también con mucho trabajo estar encontrando a buenas contrapartes que saben del tema y son expertos, por lo que agradezco mucho al CIDE, a sus profesores y en especial a mi querido amigo Raúl Pacheco, que me apoyó aquí con la organización, con la convocatoria, y más cariño le tengo al CIDE porque fue estudiante aquí de intercambio en el 2009-2010. Anteriormente me han dicho, cuando me decidí de irme al CIDE, que en comparación a otros estudiantes que se van de intercambio, voy a aprender muchísimo. Y no va a ser nada más un típico voy de fiesta de intercambio, sino voy a aprender de verdad, y así fue. Y estoy muy agradecida porque al final eso me llevó a poder trabajar para la Fundación y ahorita en colaboración con el CIDE. No soy experta en el tema de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en México, por lo tanto espero yo misma hoy también aprender mucho de ustedes. Y bueno, ya no voy a hacer más largas mis palabras, les agradezco toda su participación, su interés, y espero tener hoy un día interesante y fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Le pediría a la doctora Leticia Bonifaz que diera unas palabras también de bienvenida a los asistentes del taller. Pues muchas gracias. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer, que se interesó por patrocinar este encuentro, que era necesario. Yo estuve
desde fuera del CIDE, desde enero, buscando que se hiciera esta reflexión a 25 años de la promulgación de la LEGEPA. Y bueno, el tiempo pasó, pero estamos todavía en el año clave para empezar a hacer una serie de reflexiones que quedaron armadas de manera muy interesante en el programa de hoy. La División de Estudios Jurídicos del CIDE no había tenido el tema ambiental como algo prioritario y esencial, sí está más presente en las otras divisiones, en economía sin duda y en administración pública, y ahorita lo interesante va a ser todo el trabajo interdisciplinario que vamos a hacer, porque las nuevas contrataciones en la División de Estudios Jurídicos van a ir encaminadas más hacia cuestiones de carácter ambiental que son tan relevantes. Por otro lado, creo que la posibilidad que tenemos hoy de haber traído a quien en ese momento era el subdirector de Asuntos Jurídicos y que tuvo la plática directa con el presidente de la Madrid para convencerlo de que era necesaria esta reforma, pues va a ser muy útil escuchar lo que pasó hace 25 años por uno de los actores principales, que es el licenciado Guillermo Kelly Novoa, con quien yo trabajaba hace ya algunas décadas. Asimismo, creo que ver para atrás qué ha pasado en estos 25 años sirve para ver también hacia adelante y qué sigue, dónde estamos, qué cosa falta por concretar, qué otras cuestiones se ha podido avanzar, qué cuestiones sí son eficaces, cuáles no, cuáles generaron los mayores conflictos, y por esa razón creo que es muy importante el seminario que vamos a tener hoy y mañana. Así que bienvenidos todos y de nuevo gracias a la Fundación. Muchas gracias. Y finalmente le pido al doctor David Arellano, director de la División de Administración Pública, que nos dirija unas palabras. Pues muy buenos días. En realidad, uno de los descubrimientos que nos ha tocado hacer en los últimos años, a partir de que nos consideramos un país democrático, es darnos cuenta de que ni necesariamente las leyes las acabamos resolviendo bien, y mucho menos la implementación la acabamos resolviendo de la misma forma, ¿no? La lógica de política pública implica justamente que ambas cuestiones son fundamentales. El diseño de la ley implica la formulación, pero también la discusión y la deliberación sobre los elementos que la ley debe de incorporar. Y la parte de implementación no nada más es echar a andar las cosas, implementación implica también un proceso político y un proceso organizacional de alta importancia y complejidad, que si no se le pone suficiente atención, pues entonces excelentes leyes bien diseñadas y bien formuladas pueden llegar al fracaso, dado que nadie se le ocurrió pensar que la parte de implementación era también una cuestión fundamental, política y organizacionalmente hablando. Me gusta mucho el diseño de este taller, justamente porque, no solamente porque junta a dos divisiones en el CIDE, el tema jurídico y el tema de administración pública, sino porque junta gente que va a discutir básicamente también estos elementos, ¿no? El maridaje, la intersección entre la ley, la acción gubernamental, la implementación, el diseño y la deliberación de la política pública como todo un circuito necesario en una democracia donde no existe el monopolio de la verdad y por lo tanto la deliberación y el debate es fundamental. Pues nada, les agradezco muchísimo a la Fundación, les agradezco mucho a ustedes haberse dado la vuelta hasta las lejanas tierras y inaccesibles tierras de Santa Fe y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedir a nuestro presidium, quisiera dar un par de detalles técnicos, digamos, que son importantes. Hay café afuera, que es importante sobre todo a esta hora de la mañana. El coffee break, el primero lo tendremos alrededor de las 11:30 más o menos. Tenemos una flexibilidad a ese respecto. Están, por supuesto, todos los participantes invitados a la comida que tenemos de bienvenida a la 1:45 y los baños los más cercanos están aquí a la izquierda, hacia su izquierda hay uno de mujeres y uno de hombres, o si no, a la derecha hay uno de mujeres y en el primer piso uno de hombres. Quisiera pedir un aplauso para nuestro presidium y muchas gracias. Muy bien. Pues los que siguen. Exactamente. ¿Pasa para acá, licenciado Kelly? Sí, licenciado Kelly. Ojalá.
Licenciado Kelly. El primer panel del taller de análisis de la LEGEPA a 25 años de su promulgación se titula El nacimiento de la LEGEPA hace 25 años. Como la doctora Bonifaz indicó, tenemos aquí uno de los principales actores que participó en el diseño de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que tenía el interés de ser una ley marco. Voy a pedirle a la doctora Bonifaz que siga con la mesa, y le agradezco al licenciado Guillermo Kelly que nos acompañe y que nos relate su experiencia en este sentido. Por lo cual les pido un aplauso. Bueno, en esta hora teníamos previsto que estuviéramos 3 personas, Antonio Azuela, el licenciado Kelly y yo, pero desafortunadamente no se ha logrado recuperar de una operación reciente maestro Toño Azuela. Entonces vamos a dialogar el licenciado Kelly y yo, y vamos a tener un formato flexible para que no sea 1 hora de participación nuestra, sino si vayamos haciendo intervenciones en la manera que vayamos considerando prudente. El licenciado Kelly tenía, hasta antes de la llegada al jurídico de la Presidencia de la República, una trayectoria de litigante, pero la coincidencia de haber sido compañero de la Facultad de Derecho de Miguel de la Madrid hizo que lo llamaran a ese puesto tan importante, y al llegar a ese cargo buscó pues personas recién egresadas de la facultad, y entre ellas estuve yo, y prácticamente con él aprendí muchísimas cuestiones muy relevantes, no solo del derecho administrativo, sino del derecho civil, que lo manejaba y lo sigue manejando de una manera magistral, y gracias a eso pude estar en este proceso de redacción de la LEGEPA y de discusión, aquel entonces también con el doctor Brañes y otros actores muy importantes, de cuestiones que al final fueron relevantes para abrir brecha en estos terrenos. Entonces le paso el micrófono al licenciado Kelly con la petición de que nos recuerde cómo fue ese proceso de convencimiento después de un viaje a Argentina, me acuerdo muy bien, cómo convenció a Miguel de la Madrid, no obstante que ya estaba al final del sexenio. Miguel de la Madrid había tenido como muy claro que en los primeros 2 años del sexenio se iban a hacer las reformas más trascendentales, las que tenían que ver con la política de renovación moral, con la política de planeación, con la política que había sido el eje de su campaña. En los 2 años se debían trabajar las leyes, y en el resto del tiempo ya iba a ser periodo de implementación, pero se hizo una excepción con la LEGEPA, por lo que ahorita nos va a platicar el licenciado. Bienvenido al CIDE y somos todo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bonifaz, a mi querida Leti. Muchas gracias al Centro de Investigación y Docencia Económicas y a ustedes que están presentes. Es para mí verdaderamente un privilegio y un honor estar en esta mesa. He leído la página web del CIDE y veo la importancia enorme que tiene esta institución, formadora de futuros dirigentes de este país. Y desde luego atiendo en primer lugar a la sugerencia de la doctora Bonifaz de que fuera un poquito anecdótica la exposición que yo hiciera. En ese sentido, me permití escribir algo que complemento con esto. El presidente de la Madrid era muy ecologista. En su campaña, él habló mucho de la ecología. Por alguna razón, hacia el término del 4º año de su ejercicio, no se había regulado la ecología todavía. Y aquí empiezo la lectura de esta cosa que me
seguramente ahorrará palabras. Dice, anécdota, para despedir cada año y recibir el año nuevo, el presidente Miguel de la Madrid reunía a miembros de su staff para brindar con una copa en el Salón Carranza de los Pinos. Al finalizar el 5º año del ejercicio de su cargo presidencial, dedicó un tiempo a conversar con un grupo en que se encontraban presentes uno de los abogados de la presidencia y su señora esposa. Preguntó a esta por qué le participaba a su esposa sobre lo que ocupaba su desempeño. La señora le respondió, es que en los últimos 4 años no le he visto mucho, sale temprano y regresa tarde. El presidente le dijo, sin embargo, el año próximo será menos arduo. Ya terminamos de iniciar leyes y solo hay que consolidar. Y dirigiéndose al abogado le dijo, es así, ¿verdad? A lo que el interfecto contestó, creo que falta la ley de ecología, y de aquí siguió una conversación sobre la ley de ecología. En los primeros días del siguiente año se presentó en el área jurídica de la presidencia un joven funcionario de la CEDUE, que estaba por aquí, por cierto, la CEDUE, el licenciado Marcelo Ebrard, por indicación de su jefe, el secretario del ramo, para colaborar en la elaboración de la ley de ecología. En la preparación de esa ley se hizo un examen sobre derecho comparado, encontrándose que solo en Venezuela y en un estado del vecino país del norte se registraba legislación ecológica, y eso no de manera suficiente. Así, después de varios meses de investigación y proyección, se produjo la iniciativa de la Ley sobre el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tal vez fue la primera en el contexto internacional en que se procuró tener una norma lo más completa sobre la materia. Ahora, la naturaleza formal de la ley. Se ha querido establecer una distinción entre los ámbitos espaciales de vigencia de las leyes generales y las leyes federales. Ello sin desconocer que algunas leyes usan indiscriminadamente uno u otros de ambos adjetivos. Recordemos que en el artículo 73 constitucional se otorga al Congreso facultad, por ejemplo, en la fracción 10, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Las leyes que se expiden con fundamento en esa fracción u otras análogas rigen en toda la República y su materia no es regulada por disposiciones de las legislaturas de los estados o del Distrito Federal. A esas leyes se les ha calificado, sobre todo a partir de esa época del sexenio del presidente de la Madrid, se les ha calificado como leyes federales. En otras fracciones del mismo 73 constitucional, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Tal sucede en la fracción 29G, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. A estas leyes se les ha dado la connotación de leyes generales, contrastándolas con la acepción de leyes federales. Es decir, las leyes generales van a ir acompañadas, con base en el fundamento constitucional, de leyes que expiden en esa misma materia los estados para su ámbito local y, eventualmente, para que se rijan en los municipios mediante los bandos correspondientes. En el propósito normativo de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente, deben considerarse dos grandes conceptos cercanos entre sí, pero no semejantes al el del equilibrio ecológico y el de la protección al ambiente. Por ejemplo, en los artículos 5, fracciones tal y tal, pero sobre todo en el capítulo 5 de la Ley de Ecología, se dan principios sobre ecología. La Ley de Ecología y Protección al Ambiente se desarrolló con el ánimo de establecer instrumentos para evitar o remediar fenómenos de contaminación o deterioro del ambiente, frente a actividades de distintos órdenes industriales, desforestadoras, de caza y pesca, que fuera imprudente, de obtención riesgosa de materiales del suelo, de edificación de vivienda o locales de otra índole en zonas de riesgo y otras más. Esto es protección al ambiente. Y se trató en su contenido normativo de prever el encauzamiento de las acciones públicas y privadas para armonizarlas con la vocación natural de la biosfera o biosfera.
tema que es el propiamente ecológico. Esto es muy importante. Yo diría que en el quehacer jurídico, público sobre todo, es muy importante sacar de la ley esta intención de encauzamiento de medidas de ecología, porque la ecología es algo muy moderno, es algo que los jóvenes tendrán que ver cada vez más, sobre todo porque cada vez habrá más instrumentos para desarrollar los principios de ecología. Les pongo un ejemplo. Allá por los años, que sería 98 más o menos, en la dirección de la Comisión Nacional del Agua se presentaba un problema terrible. México, en 2 tratados internacionales, uno muy antiguo, el de Guadalupe, y en otro de la época del presidente López Mateos, se comprometió a entregar cuotas de agua de los afluentes del Bravo para el uso común de Estados Unidos, sobre todo Texas y México. Pero había habido como 10 años de sequía y entonces era terrible porque México no había cubierto sus cuotas de aportación, por ejemplo, a la presa de la Amistad, y Texas estaba furiosa. Entonces llegó un momento en que la presión fue tan fuerte que había que hacer algo. Y uno de los directores de Conagua dijo, bueno, es que ya es imposible aguantar la presión, ya llevaban 10 años de déficit en las entregas de cuotas de agua. Entonces el director de Conagua, que era una persona brillante, muy culto y muy emprendedor, dijo, pues, ¿qué pasaría si entregamos agua? Pues dejamos sin abasto de agua a Monterrey. Dijo, eso no es posible. Tenemos entonces que empezar a desalinizar agua del Golfo. Fíjense ustedes nada más esta perspectiva que ahora es tan costosa, tan difícil, lo que será en un futuro. Cosas como estas, por ejemplo, la infraestructura vial en México, la infraestructura carretera o aeroportuaria, es costosísima. Pero no lo será en un futuro seguramente. ¿Por qué? Pues porque los instrumentos y los medios serán más, la tecnología habrá avanzado. De manera que la ecología está empezando, por alguna razón, está empezando a despertar cada vez con mayor intensidad en el mundo. Aquí continúo, ya es muy poquito lo que traigo escrito, dice, con la res pública, la cosa pública, tiene que ver el quehacer de ciertos individuos y órganos subvencionados por la comunidad para procurar atención al interés general de la misma comunidad, es decir, el llamado gobierno. Ese quehacer que algunos publicistas engloban en el concepto de servicio público estará cada vez más ligado a principios ecológicos. El interés común tiene que ver con varios conceptos generales, tales como que se mantenga el orden, que se asegure la instrucción de todos los individuos en todos los niveles, que se procure el bienestar general y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la comunidad, que se facilite el aprovechamiento de los recursos naturales mediante la implementación de infraestructura a través de acciones tales como la construcción de vías de comunicación que hagan accesible ese aprovechamiento y mediante obras de captación y conducción de aguas, etcétera. En cuanto a esto último, es muy importante el conocimiento de la vocación natural de las variadas regiones del país y de sus participantes del medio físico y biológico, y será cada vez más un tema de atención primordial, armonizar de la mejor manera posible las acciones públicas y privadas con esa vocación natural del medio ambiente. El instrumento normativo para ello será la legislación, de la que es un elemento relevante la ley que me ha ocupado. ¿Qué es? Yo quisiera esta intervención rematarla a reserva de que haya alguna otra cuestión que se plantee en lo que hace a mi intervención. Es muy importante advertir también cómo nace la ecología. Es decir, Darwin se da cuenta de la evolución de las especies y es una revolución ideológica, casi de las más grandes que ha habido. Luego viene un señor alemán que era un médico que estudió en Berlín y en Würzburg y en Viena, muy culto, y que se vuelve naturalista. Y este señor empieza a divulgar la teoría de la evolución,
en Alemania. Él daba clases en la Universidad de Jena durante cerca de 40 años o por ahí así. Y empieza a descubrir más cosas, pero con más finura que la que había logrado Darwin, que la mayor parte de sus hallazgos los hizo en un viaje en donde seguramente en el barco escribía. Este señor no estaba tranquilamente en una universidad haciendo investigaciones, vio la cuestión esta de los filus, es decir, de cómo hay un hilo en cada especie que va evolucionando, pero esto apenas fue en el siglo XX, es decir, él muere por ahí de la segunda década del siglo XX, ya muy cercano a nosotros, pero esto va avanzando. Es decir, la ecología, ustedes recuerden, por ejemplo, al vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Clinton, era un ecologista. Sin embargo, Estados Unidos nunca quiso ratificar el tratado que se había organizado con sede en Japón, y Estados Unidos no lo quiso ratificar, México sí. De manera que la ecología es algo que están haciendo, es decir, cada vez, quizá también por la mayor densidad de población en el mundo, cada vez se hace más presente la necesidad de armonizar la naturaleza con las decisiones políticas y con las decisiones jurídicas. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para retomar después algunas de las cuestiones que dejó abiertas el licenciado Kelly, y yo quiero ser muy concreta en dónde estuvieron los puntos de mayores aportaciones que trajo la LEGEPA. Bueno, sí quiero recordar que en ese proceso el licenciado Kelly convence a Miguel de la Madrid que hay que sacar esta ley, pero decía, ya existía la SEDUE, ya administrativamente ya se había creado una Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que buscaba hacer parte de lo que después la LEGEPA vino a consolidar. Y efectivamente, la plática fue el licenciado Kelly al presidente de la Madrid, el presidente de la Madrid al licenciado Camacho Solís, el licenciado Camacho Solís a Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard llegó a la oficina, y a partir de ahí se empezó el trabajo y a buscar a los asesores y a todo lo que implicó después. ¿Dónde están los grandes avances de la LEGEPA? Primero, pensar en una ley general, en una ley marco. La única ley general que había antes que tenía esa función era la Ley General de Asentamientos Humanos. Era la única con ese carácter, porque se había llamado Ley General de Deuda Pública con otro sentido a la única ley que existía con ese nombre. Entonces, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nace como ley general fundamentalmente porque va a distribuir competencias entre federación, estados y municipios de manera inimaginable para entonces desde el punto de vista de la administración pública, pero muy común ahorita si lo pensamos 25 años después. Pero en ese momento, ¿cómo conciliar muchas acciones que debían hacer los 3 niveles de gobierno enfocados territorialmente a cuestiones distintas, pero también por materia? Aquí vino la primera complicación, que quedó resuelta en los primeros artículos. Después de la LEGEPA ya vino la Ley General de Educación o la Ley General de Salud, ya con este mismo propósito. Otra cuestión más. La segunda gran aportación de la LEGEPA fue el ser una ley marco. Había, por supuesto, muchísima legislación de avanzada ya en la regulación de aspectos particulares, tanto de contaminación como de recursos naturales. Me tocó con el licenciado Kelly hacer el primer decreto de protección de la mariposa monarca. Y cuando hicimos ese primer decreto de protección de la mariposa monarca, nos dimos cuenta que el fundamento del decreto eran 11 leyes distintas, cada una con una lógica diferente y cada una atendiendo a distintas cuestiones. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la ley forestal, a la ley de agua, a la ley de caza, a la ley de agraria, y vimos que dependiendo de cada recurso y de lo que quisieras proteger, tenías que tener
contigo una serie de disposiciones, cada una con una lógica distinta, y el trabajo era cómo armonizarlas. Nos tocó también, antes de la LEGEPA, la protección de Siancán, que fue un gran avance también, porque teníamos antes como una cuestión previa, teníamos antes una protección a la reserva de Mapimí, teníamos toda la regulación que se había hecho desde la época del general Cárdenas en relación a la protección de nuestros volcanes, de algunas otras zonas muy importantes como el Nevado de Toluca que se acaba de tocar, pero la LEGEPA buscaba ser una ley marco en el sentido de llevar todas las regulaciones específicas, pesca, agua forestal, caza, la ley agraria, el tema de la minería, el del petróleo, todo llevarlo a un solo marco normativo y además agregar todo el tema de protección al ambiente con contaminación de agua, de suelo, de aire, que también ya estaba. Entonces, el hecho de tener ya una ley de carácter general por los 3 niveles de gobierno, más tener toda la competencia de todas las materias en una sola, ya de por sí era complicado desde el punto de vista jurídico porque no había precedente, pero fue un primer gran paso. ¿Dónde vino la primera discusión respecto de las leyes particulares y esta ley general? En que podía haber problemas de jerarquía, porque dentro de los principios generales del derecho tenemos obviamente el de ley posterior deroga la anterior, pero también tenemos la de ley especial deroga a la general. Pero aquí el término general se estaba usando en un sentido distinto porque no podía este criterio prevalecer porque justamente lo que se buscaba al existir una ley general era armonizar todas las particularidades, las leyes particulares, y no podían entrar en conflicto. Después de las leyes que estaban vigentes en la época en que se creó la LEGEPA, ya han venido otras, la de vida silvestre, algunas de las que seguramente Diana y Federico hablarán en un rato más, pero sí surgió este problema de jerarquía. Además del problema de, más bien, la novedad de crear una ley marco, el tratar de ver el tema de la jerarquía de las normas. Y un tercer avance muy importante, que fue la primera ley que estableció como tal principios. Esto es uno de los grandes avances porque en teoría general del derecho, por supuesto que ya se hablaba de principios, pero no teníamos en la legislación mexicana ninguna disposición que con esta claridad te dijera, no vamos a ir a las normas específicas de detalle como lo hubiera hecho el Código Napoleón. Aquí vamos a decir cuáles son los principios fundamentales y sobre esos principios fundamentales vamos a adecuar todas las normas. Eso tenía, por supuesto, una función clave en este tema de la ley general. Entonces, cuando en una ley se dice, los principios son, por ejemplo, los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país. Así comienza la fracción primera. O los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad. Ya los principios te dicen que está habiendo una concepción distinta de la ecología entendida en la parte holística de integralidad que más adelante fue cada vez más claro. Pero el hecho de decir hay principios y no normas específicas es el tercer, como digo, gran avance en una legislación que seguía siendo y sigue siendo 25 años después de vanguardia en muchos de sus temas. Por ejemplo, viene todo el tema de las obras y actividades y aquí vendría para mí el cuarto problema que trajo la LEGEPA a colación, el de la propiedad y el de nuevas restricciones distintas a las que tradicionalmente había tenido el artículo 27. Hasta antes de la LEGEPA solo se conocía como la expropiación, como la única forma de imponer modalidades a la propiedad privada. Y de pronto nosotros en la LEGEPA
metemos medidas como no solo los impactos ambientales, las manifestaciones de impacto ambiental, sino el establecer áreas naturales protegidas en distintas modalidades, y todas tenían un impacto a la propiedad privada que 25 años después no se termina de entender. Y no se termina de entender por muchos de los jueces y por muchos incluso de los magistrados y aún de los ministros, porque son modalidades diferentes a las que tradicionalmente se habían establecido. Muy cerca de aquí está Tarango. A mí me tocó recientemente revisar muchos amparos contra la declaratoria de área de valor ambiental, la Barranca de Tarango, antes de que se hiciera y se construyera la supervía. Cuando se les dice a los particulares es que la barranca tiene un uso de área verde, si se declara un área de valor ambiental tiene más ventajas para ustedes porque van a haber actividades permitidas pero reguladas, a diferencia de un área verde donde no pueden hacer nada. Y sin embargo se amparan y creen que con el amparo ganan algo cuando pierden, pero explicar por qué cuesta muchísimo trabajo. Y por el otro lado, en muchas ocasiones dicen, si me la vas a declarar área de valor ambiental o cualquiera de las modalidades de un área natural protegida, ¿dónde está la indemnización? Esta concepción de puedo afectar tu propiedad privada y decir que hay un interés superior que responde a ciertos principios y en consecuencia que tiene ciertas limitaciones y en ese caso no solo no hay indemnización, sino a partir de lo que se haya establecido, tú te sujetas, depende si estás en una zona núcleo, si estás en una zona de amortiguamiento, depende de las características del área, vas a tener restricciones permitidas por la ley y constitucionalmente relevantes, es muy importante. Y por último, antes de volverle a dar la palabra al licenciado Kelly para que comente las cuestiones que aquí estoy diciendo y después abrir la discusión de todos, quisiera decirles que recientemente descubrí algo, no en relación al derecho ambiental, pero ahorita lo estoy aplicando al derecho ambiental. Y digo descubrí algo porque puede que ahí haya estado, pero hasta el momento de llegar a dar una clase recientemente a Morelia, entendí una liga entre un tema que pudiera ser el más tratado, el más conocido, el aparentemente cerrado, que es el tema de las fuentes del derecho. Yo tenía que exponer en Morelia hace 2 semanas el papel de la doctrina en las sentencias judiciales. Y entonces, y además me dieron 5 horas para exponer este tema. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo en 5 horas voy a exponer esto? Obviamente se puede exponer en media hora. Y sin embargo, en el momento que comencé la exposición, empecé a ligar la doctrina con las otras 2 fuentes del derecho, con la legislación y la jurisprudencia. Entonces, en lugar de ver a las 3 fuentes de derecho, cada una en su propio carril, lo que empecé a hacer fue una trenza de las 3. Y de pronto empezaba a sacar un listón de las fuentes reales en la misma trenza. Y así empecé a entender una parte del movimiento del derecho que ahorita lo voy a aplicar a la legislación ambiental. Para ser un poco más clara en este punto, cuando hay una novedad, como lo fue la Ley General del Equilibrio Ecológico, pareciera que la novedad inicia con la legislación, pero no necesariamente. Porque puede ser que la legislación ya esté recogiendo algo que la doctrina había avanzado, o puede que no. A veces la doctrina es anterior a la legislación y a veces es posterior. El licenciado Kelly comentaba que lo primero que se vio fue que había en otros países semejante o que pudiera aplicarse tropicalizado. Y pusimos los ojos como sucedía en aquel tiempo, cada vez se perdió y ahorita lo estamos volviendo a hacer, qué pasa en los países latinoamericanos que tienen
cuestiones semejantes a las nuestras. En aquella época todavía era mucho más frecuente voltear hacia el sur que voltear hacia el norte. Diana trabajaba entonces en relaciones exteriores y a ella le tocó parte del rompimiento de cuando empezamos a dejar de ser cabeza de Latinoamérica a empezar a ser la colita de Norteamérica. Pero en aquella época estábamos viendo al sur y por esa razón los modelos que revisamos fueron muchos modelos latinoamericanos y por eso la intervención de chilenos como el doctor Brañez, que traía ya un avance distinto o que ya existían desde entonces el Pigret y otras cuestiones doctrinales. Entonces, la doctrina era escasa, pero ya existía y pudo nutrir a la legislación. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el gran problema de del trabajo de esta trenza que estoy haciendo respecto de las 3 fuentes del derecho en México? Que desafortunadamente, en 25 años, lo que ha fallado es la interpretación judicial. Porque, como no hay una jurisdicción especial y es parte de la cuestión administrativa, no hemos tenido litigios verdaderamente relevantes como deberían serlo, que atiendan a una legislación completamente distinta, con una lógica diferente al derecho administrativo en general, con principios y con valores que son distintos y con cuestiones integrales que no corresponden a las particularidades del derecho administrativo. Entonces nos enfrentamos con personas que saben derecho administrativo, pero que no entienden la importancia del derecho ambiental con otra lógica. Por esa razón, con el establecimiento de un área natural protegida, con una revisión de una manifestación de impacto ambiental, con cualquiera de las cuestiones gravísimas que se han dado en relación a los manglares que revisamos aquí en el CIDE con Federico hace muy poco, en relación a muchas otras cuestiones, lo que tenemos es que a nivel de la interpretación de los jueces se está quedando corto respecto del avance de las otras 2 fuentes. Y a 25 años, esta relación de legislación, doctrina y jurisprudencia en esta materia es desequilibrada. Lo que encontré en esta reflexión de las fuentes del derecho es que la relación entre las 3 fuentes siempre es diacrónica, nunca hay sincronía entre las 3. A veces avanza la legislación, a veces avanza la doctrina, a veces avanza la jurisprudencia y viene el impacto en cualquiera de las 3. En el caso reciente de la reforma en derechos humanos, la doctrina fue anterior a cuando la Corte tiene que resolver Radilla y otros casos. A partir de que la doctrina influye en la actividad de los jueces, se obliga al cambio constitucional. Ya tienes una nueva legislación que te obliga a hacer una nueva doctrina que te va a impactar en una nueva resolución judicial. Y las 3 fuentes del derecho van caminando diacrónicamente, pero una influyendo sobre la otra, y les decía yo, eso sin considerar que en cualquier momento puedes jalar a cualquiera de las fuentes reales como cuestiones económicas, cuestiones políticas o cuestiones sociales que están, por supuesto, implicadas en toda la trama del derecho ambiental. Quisiera, por lo pronto, parar hasta aquí y volverle a dar la palabra al licenciado Kelly para ver si quisiera hacer un comentario respecto de ley general, de jerarquía, de ley marco, de principios o de esto último que acabo de comentar. Cómo no, gracias. Bueno, quisiera yo dar lectura a la sección 2 del capítulo 5 de la Ley de Ecología. El capítulo se llama Instrumentos de la Política Ecológica. Y dice así, y iremos comentándolo. Para el ordenamiento ecológico se considerarán los siguientes criterios. Aquí lo de criterio debe entenderse como principios, ¿verdad? Como cuestiones que nos ilustran para interpretar no solo las disposiciones jurídicas, sino también para tomar decisiones sociopolíticas, socioeconómicas. Dice los siguientes criterios: la naturaleza y características de cada ecosistema dentro de la racionalización ecológica del país. Aquí me detengo.
hay una interacción entre los seres vivos y el medio físico, y esa interacción que está produciendo efectos en los dos sentidos es lo que constituye un ecosistema. Los ecosistemas son un concepto nuevo también dentro de la terminología ecologista. Bueno, de hecho, como ustedes saben, ecología viene la usó por principio, en un principio este médico Haeckel, el alemán, viene de oikos, que quiere decir casa, hogar, el lugar, y logos, ¿verdad? El estudio, el tratado del ambiente. Este estudio del ambiente y ese ambiente obviamente se produce o se afecta o se deteriora en la medida en que esta interactuación entre seres vivos y medio físico es inconveniente, es inadecuado. Ahora, ¿por qué ha sucedido históricamente? ¿Por qué no se había puesto atención a este fenómeno? ¿Por qué es novedoso? Y por un lado, ¿y por qué no había instrumentos para remediar los mismos instrumentos de los que carecemos en buena parte? Por ejemplo, el monstruo de la Ciudad de México, ¿no? Lo que se están volviendo monstruos en otras ciudades, en donde una enorme millonada de personas a las que se les ha pues procurado dar facilidad para que sobrevivan. Es un monstruo no solo por la macrocefalia que significa dentro de la República, sino es un monstruo porque se fueron extrayendo del Distrito Federal muchísimas fábricas. La última de gran impacto fue la refinería de Azcapotzalco, pero se fueron extrayendo fábricas de envases de vidrio, en parte porque contaminaban, pero según Carlos Fuentes no fue por eso, sino porque fue un negocio político. Es decir, el Valle de México, que es un valle extraordinario en donde la lluvia no falta nunca, es decir, nunca ha habido sequía en el Valle de México, cuando menos 4 meses de lluvia cada año. Se fue llenando de pavimento, se fue llenando de cemento. ¿Por qué? Porque dice Carlos Fuentes, bueno, lo que pasa es que era un gran negocio. Es decir, se iba a un terreno, se veía si se compraban a precio agrícola o si se permutaba con los ejidos para localizarse en otros lados, y luego con dinero público pues se metía la infraestructura urbana, alumbrado, drenaje, agua, calles, etcétera. Y esa enorme plusvalía pues enriquecía a los políticos del momento. Esto fue, dice Carlos Fuentes, en 2 obras lo toca, en La región más transparente y en La muerte de Artemio Cruz. Dice, esto fue el negocio político de muchos años. Y bueno, pues ese negocio político nos deja una ciudad, pero había instrumentos para evitarlo. Es decir, Estados Unidos se hizo una gran nación porque hizo una gran infraestructura vial. Estados Unidos nace con una precariedad de recursos en la Unión, en lo que era la parte federativa de los Estados Unidos. Washington no tenía para comprarles casacas a sus soldados, porque los estados no le daban dinero, eran muy avaros para dar dinero a la Unión Americana. Pero la Unión Americana dice, pero en los nuevos estados que se creen, ahí sí vamos nosotros a poner contribuciones. Y eso hace que crezcan los Estados Unidos. Y para crecer meten una red ferroviaria enorme en todo lo que van conquistando. Y esa red ferroviaria le permite a Estados Unidos ser un país enormemente próspero a nivel mundial. En México eso es muy difícil. A pesar de que Porfirio Díaz tuvo la visión de imitar a los Estados Unidos y de empezar una red ferroviaria que iba a ser muy importante, México es una parte del mundo llena de montañas, no tiene las planicies tan enormes que tiene el país del norte o que tiene Argentina. Entonces, estos principios de la ley a lo mejor son en cierta medida futuristas. Dice, la vocación de cada zona o región en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes. Este es un criterio ecológico. Otro criterio, los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos.
de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. Otro principio. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. Uno más, el último. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. Es decir, como ven ustedes, y como decía la doctora Bonifaz, en el momento en que se declara una reserva de la biosfera, o en el momento en que se imponen modalidades a la propiedad con un criterio ecologista, se encuentra quizá la judicatura a nivel local o a nivel federal, se encuentra frente a fenómenos nuevos de los que no tiene experiencia. Es muy apta para dictar provisiones jurídicas en función de lo que se ha manejado, pues yo creo que desde el nacimiento del derecho romano. Pero esto es nuevo, es muy nuevo. De tal manera que tiene mucha razón la doctora Bonifaz en decir que hay sorpresa, ¿no?, en la función jurisdiccional en este tema. Gracias. Bueno, nada más antes de dar la palabra ya para un primer diálogo, quisiera, porque se me quedó un poquito en el tintero, hablar de algo que Toño Azuela había comentado en el seminario anterior, de cómo el ordenamiento ecológico del territorio no corresponde con otros criterios como los de tipo urbano, pero recientemente algo gravísimo, que es el ordenamiento turístico del territorio. Cada sector quiere ordenar el territorio con distintos criterios y debería, a mi juicio, seguir prevaleciendo la LEGEPA. No puedes pensar que en algún momento el desarrollo turístico puede ser superior. Comentaba Toño, y también creo que lo hemos visto varios en muchos ejemplos. Por ejemplo, Bonampak o Palenque, que tienen la parte del INAH, pero también la parte ambiental, y se sobreponen, pero sobre todo, la gran preocupación de que el criterio sea turístico pareciera que da pie a que los grandes desarrollos puedan existir para atraer turistas, independientemente de que ya haya un manglar de plástico en lugar del manglar auténtico que había, con tal de que llegue el turismo. Bueno, creo que se trataron ya varios puntos y me interesaría mucho escuchar a los expertos que nos acompañan hoy. Está también Jimena Moreno con el tema del derecho internacional, que ha sido también muy importante, porque México no hubiera avanzado lo que avanzó si no hubiera también tenido la presión. Está con nosotros Diana, que estuvo en Río también ya hace muchos años, y en Río +5, +10, +15, no sé en cuál va, y con todo el trabajo, incluso en Nairobi. Creo que México, si lo vemos aislado, vemos que tuvo un gran avance hace 25 años, pero que ha sido mucho también lo que del exterior ha llegado como presión para legislar sobre otros temas. Entonces yo abriría nuestro primer grupo de comentarios de cómo vayan surgiendo. No sé quién sería el primero. Sí. No voy a hacer comentarios. La verdad, yo quisiera seguir escuchándolos, entonces les voy a hacer un par de preguntas Sí. sobre el tema que ya han iniciado, que es un poco pues ese momento en el cual aparece la LEGEPA hace 25 años. Yo quería preguntarles, efectivamente en la época existe una subsecretaría de ecología asociada a la CEDUE, me parece que Alicia Bárcena estaba, había una ley en vigor desde 82, la ley federal de, no sé si contaminación ambiental, algo así, había un programa, me parece, nacional de ecología de 84, pero también había, creo, la crisis económica terrible, y había las condiciones atmosféricas tremendas en la Ciudad de México. Es decir, había un contexto institucional, un contexto social, así, sobre todo pensando en la Ciudad de México, pero también, bueno, era muy visible
en algunos lugares la contaminación por el petróleo. Lo del Coatzacoalcos no era un misterio, en esa época ya estaba perfectamente documentado. Entonces, yo quisiera preguntarles más en qué sentido, por un lado, esos elementos internos influyeron en el contenido, en lo que apareció en esa primera versión, que no tiene, digo, iba a decir no tiene mucho que ver, bueno, sí, desde luego que la actual viene de ahí, pero ha sido modificada muchísimo. Y por otro lado, también, ¿qué influencia o qué papel jugó el contexto internacional de ese momento? Todavía no sucede Río, el informe Brundtland no creo que haya sido muy extensamente conocido en México, entonces, y después, bueno, en Cairo había ido la continuación de Estocolmo fue en Cairo en 82 y parece que fue un fiasco, parece que no pasó gran cosa. Entonces, yo no sé si más bien es en la relación bilateral con Estados Unidos, los acuerdos de la paz, ahí donde el elemento internacional puede jugar, pero mi pregunta es si influyó en el contenido de la LEGEPA todo eso que había con Estados Unidos o no. Bueno, es un poco, quisiera escucharos sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, independientemente de la percepción del licenciado Kelly, creo que efectivamente lo que se estaba trabajando en la CEDUE, los problemas que se tenían en la Ciudad de México en ese momento, aún como Departamento del Distrito Federal, sí eran muy graves, pero casi todos enfocados hacia contaminación del aire. Ni siquiera tenía el mismo peso y atención contaminación de suelo o el mismo problema del agua como lo vemos ahora. En esa época sí se estaban muriendo los pajaritos, en esa época se tuvo que hacer el No Circula, todo el tema de los IMECAS, la medición de cómo estaba la calidad del aire. Seguramente Diana o Federico tendrán información complementaria de esa época. Pero yo creo que esta ley nació un poquito en la coyuntura. Yo no recuerdo que haya sido el tema de Estados Unidos el tema clave, sino más bien estas circunstancias de que gente con intereses comunes respecto de una visión estaba cerca del presidente. Como que esas cosas luego suceden y esas no quedan en la constancia en ninguna parte, pero muchas veces son así coyunturales y donde las cosas caminan aparentemente fácil. El reto fue no solo que esas personas estaban allí, y es cuando yo lo explico como la alineación de los astros que sucede de vez en cuando y la legislación camina. La otra forma de explicar es con este trenzado de fuentes del derecho que expliqué. Pero yo siento que ya en el momento en que se vio cómo se estaba trabajando en otras partes, se tuvo la certeza de que esto no admitía un tratamiento como el tradicional y el de siempre. Porque si tú no entrabas a hacer la ley marco con esta división en cuanto a los niveles de gobierno, sencillamente no lo ibas a poder aplicar. Ya se fue el director de la División de Administración Pública, pero él hablaba de que si una legislación no va acompañada de una política pública bien establecida, pues posiblemente no funcione mucho. ¿Qué otro problema que no traté es muy relevante? ¿Qué hicieron los estados de la República después de la LEGEPA? Hicieron una repetición de la LEGEPA 32 veces, que no era el objetivo. El objetivo era de qué manera a nivel local hay cuestiones que sí son de mi competencia, pero no por medida. Les pongo un ejemplo. Si la federación te ponía requiere impacto ambiental obras de hasta tantos metros cuadrados, decía, entonces menos es mía, cuando en realidad podría ser que esa obra no requiriera impacto ambiental, sino pensar, si en el estado de Hidalgo lo que impacta son las ladrilleras, pues hay que ver cómo hago el impacto ambiental de eso. Entonces sí se tuvo un problema por la novedad general de cómo reproducirla en el resto de las entidades federativas y cómo no tuvimos de entrada la visión de decir dónde está el ámbito estatal o municipal, con otra agravante más. Es muy reciente el cambio constitucional
que te dice que hay municipios distintos desde el punto de vista socioeconómico, porque cuando nace la LEGEPA seguimos en la uniformidad, porque así como hay igualdad en la diferencia en las personas, hasta ahorita se está trabajando igualdad en la diferencia de los municipios, y no se puede dar igual tratamiento a un municipio grande como Monterrey o Guadalajara que pequeños municipios que no pueden ni con las mínimas funciones del 115, menos con todo lo que les va llegando por las leyes generales que les van dando competencia y competencia y competencia, la última en materia de cambio climático. Si no tienen lo básico para el tema de la basura, cómo va a estar ese municipio ya instalado, en qué tiene que hacer para efecto del cambio climático y para cumplir con el tratado internacional que acabamos de celebrar. Entonces, salvo que el licenciado Kelly diga otra cosa o si alguno de los asistentes quiere complementar, yo siento que fue convencer al presidente. Recuerden que en aquella época no había que hacer ninguna concertación y ningún acuerdo en las cámaras. El presidente decía, la ley se trabajaba, la ley se aprobaba, la ley entraba en vigor y todo era la hegemonía total sin conflicto. No digo que esos tiempos hayan sido mejores, sencillamente digo que así eran. Y cuando ya lo tenemos como parte de la historia, pues es bueno que sea parte de la historia. No sé si alguien más de los aquí presentes quiera complementar. Yo no creo que haya sido clave la diferencia, la relación con Estados Unidos, y sí creo que sirvió mucho el resto de Latinoamérica. Federico. Quizá nada más como tres apuntes importantes al tema. Legislación ambiental en México había y siempre hubo, a condición de que iba a haber una reunión internacional. Entonces, previo a Estocolmo, ya teníamos una ley de contaminación ambiental que venía básicamente de quitarle el código sanitario la parte que tenía que ver con polvos, humos, aguas. Antes de ir a Río de Janeiro ya teníamos legislación ambiental y necesitábamos una ley que estuviera acorde con lo que se estaba discutiendo en el contexto, que era básicamente Agenda 21 y Carta de la Tierra, que eran como los documentos paralelos que se iban a discutir. Entonces, bueno, también llegamos con esta idea de tener una ley integrada entre cuestiones de protección ambiental, la parte de contaminación, e integrando toda esta parte nueva que tenía que ver con conservación. Es interesante porque desde el título que le pusieron al foro de los 25 años de la LEGEPA, la referencia, gracias, la referencia inmediata con Estados Unidos es importante por el Tratado de Libre Comercio, años más tarde de la LEGEPA, aunque estaba en contexto la discusión sobre el tema de comercio y medio ambiente, pero años atrás tenía que ver con que a partir de 1970 Estados Unidos sí decide regular impacto ambiental y ordenamiento ecológico territorial, que son los dos instrumentos de política ambiental, y yo diría siguen siendo los más importantes, digamos, en el escenario de la herramienta ambiental. México los había incorporado en su ley de 82, en las modificaciones de 84, pero en realidad no había habido implementación. La implementación real se da hasta que llega la ley de 92. Entonces, realmente los mecanismos de operación para estas dos instituciones, que además había que ver cómo lo íbamos a organizar, pero en realidad la ley tiene operación para los dos temas centrales de instrumentos hasta la LEGEPA, no antes, ¿no? Y yo ahí me quedo ahorita. Diana. Ya. Lo mío es en realidad una pregunta. Sí. En la versión original de la LEGEPA o la primera, ¿de dónde salió la figura de denuncia popular? O sea, ¿cómo estuvo? ¿A quién se le ocurrió? ¿O cómo fue concebida? ¿Qué se suponía que debía pasar? Yo creo que para esto debería haber estado aquí Toño Azuela, porque es lo que nos platicaba, de que cuando ya ven las nacientes ONGs y los que tenían un trabajo académico ya ligado a organizaciones sociales, dijeron, bueno, queremos ser escuchados y nosotros queremos
cierta participación y cierta posibilidad de denuncia, pero no me acuerdo exactamente cuál fue el factor, no sé si el licenciado se acuerde, para cómo plantearla y sobre qué modelo nos fuimos. Realmente no me acuerdo. Sí sé que llegaron, en el momento que ya se abre la discusión, todo sucedía en el Ejecutivo, todo sucedía en la Presidencia, no había otro foro para acordar nada en aquella época, y sí recuerdo que empezaron a llegar, no sé si lo sabe Adolfo, lo sabe Federico, lo sabe alguien más, cómo es que se llegó a esto, pero sí entiendo que ya fue la voz de organizaciones sociales, pero el cómo y por qué no me acuerdo, la verdad. Sí. Bienvenida. Bueno, respecto de este inicio, a mí me tocó un poco vivirlo, sobre todo porque me tocó ver, y bueno, precisamente cuando se da un cambio de presidencia de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, en donde Adolfo también ha sido presidente. Cuando tomé la presidencia de la Academia, que entonces era Academia Mexicana de Derecho Ecológico, fue precisamente cuando Manuel Camacho Solís presenta la iniciativa en ese acto de que el presidente Miguel de la Madrid enviaba ya el texto de la LEGEPA al Congreso de la Unión. Habían varias condicionantes. La primera era, tenía que ser aprobada por unanimidad en un mismo acto. Por lo tanto, trabajaron todas las comisiones unidas en grupo de trabajo, no sé cómo le llaman en conferencia. Y bueno, muchas de las propuestas en realidad estaban dadas, y específicamente la de la denuncia pública. Hay que recordar que 1988, que fue cuando se dio también en el marco de la reforma de 1987, que creo que ese es el punto clave. O sea, ¿quién propuso este tipo de instituciones? Y estas instituciones venían de un borrador que se había hecho en Naciones Unidas, que obviamente lideraba el doctor Raúl Brañez Ballesteros, y que alguna vez yo lo encontré, creo que era un polaco o un húngaro, que había hecho la versión en el seno de Naciones Unidas para las primeras reuniones del PENUMA. Por ahí está, no recuerdo el nombre de él. Bueno, entonces resulta de que en esas versiones empezaban, decía, obviamente, que pues son como así como menús, ¿no? En donde según el país, bueno, según sus instituciones, sería importante establecer tal o cual cosa. También en esos momentos estaba la discusión, porque digamos que a la LEGEPA le tocó ser aprobada por el primer Congreso multiplural, digamos, políticamente, porque los partidos políticos, estaba inclusive el socialdemócrata, el del Gallo, no me acuerdo cómo se llamaba, que precisamente ese partido fue uno de los que en tribuna, como consta en el diario de debates, en tribuna tomó de alguna manera todo lo que se había dicho en esa iniciativa que se había presentado por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y así consta en la exposición de motivos. Aquí lo curioso es que para el caso de denuncia y para este caso, entonces eran instituciones que podían, o sea, que habían surgido en esa Comisión de Naciones Unidas y que se había hecho en esta primera versión, digamos, primera anteborrador, ¿no? Pero que también tenía que ver un poco con la irrupción de partidos políticos y nuevas instituciones de cómo participar. En realidad creo que también por ahí había habido una reforma en el caso de, o estaba en debate, la reforma del referéndum y el artículo 122 del Distrito Federal a nivel constitucional, en donde más bien fueron peticiones más que de grupos de ONG que en ese momento no estaban consolidados, era más bien esta situación política de que necesitamos meter a la sociedad fuera de partidos políticos porque se veían que se estaba, como ahora está ocurriendo, ¿no? Se volvían a como encriptar las instituciones electorales
y entonces se veía que para lograr un partido político era demasiado y entonces se tenía que establecer como un poquito de apertura a través de denuncia. Lo que sí es importante en la denuncia es que desde que se creó hasta este momento es la única institución y la única materia que tiene un canal de vinculación con los ciudadanos en donde escucha. Yo no sé si sea efectiva, ¿sí? O sea, porque no hace efectiva en nada, ¿no? Pero por lo menos es el único oído que tiene el Ejecutivo Federal, porque no hay otra materia que lo tenga, sin que sea litigiosa. O sea, el acceso, y por eso es que en algún momento también se debatió y se combina, sobre todo ya en 96, lo que era denuncia pública, un poco para hacerlo realmente un poquito más efectivo, pero muy poquito, entra el 180 de la LEGEPA, ¿no? Pero iba más en el contexto de esta, pues, efervescencia política, pero que en esos momentos todavía las ONGs no tenían presencia. Bueno, yo recuerdo inclusive que alguna vez me dijo el físico Reyes Luján, siendo presidenta de la academia, que yo me vanagloriara de que yo iba a ser la primera y única ONG que entraba a su oficina. Y así ocurrió, ¿eh? Yo oí eso también. Sí, no, o sea, es que bueno, que ahorita es verdaderamente para colgar y matar políticamente a un funcionario que diga eso. Pero en esa época no era tanto, sino era más bien la efervescencia de partidos políticos y cómo veían ellos en ese momento, sobre todo porque recordemos que muchas de las cosas fueron impuestas más bien por esos partidos chiquitos que estaban en la discusión en el momento en que se debatió tanto la reforma constitucional como la LGP en 88. Sí, yo creo, antes de que hable Raúl, que es muy importante lo que dices, porque es la otra visión complementaria que nos ayuda a reconstruir lo que queremos reconstruir, la historia. Quisiera, Paulina, ver si está Nacho Marván, porque a él le tocó la redacción del 122, entonces si lo tenemos cerca, de una vez te lo traes para que nos explique cómo simultáneamente él estaba trabajando el tema de partidos. Sí. Yo quiero también hacer preguntas y agradezco la intervención tanto de Vicente Ugalde del Colegio de México como de Mari Carmen Carmona, ambos buenos amigos míos. Para mí es importante sobre todo tener a todos estos actores. Yo creo que no estoy seguro de que todos los asistentes lo puedan dimensionar, pero los que estudiamos Derecho y Política Ambiental, el tener aquí a los actores que estuvieron y que han seguido, y los académicos que han seguido a la LEGEPA es sumamente importante, porque nunca vamos a volver a tener la oportunidad de hacer este tipo de preguntas. Y yo quisiera abundar sobre lo que preguntó Vicente y sobre lo que comentó Mari Carmen en dos preguntas. La primera es, como que todos los académicos que estudiamos política ambiental mexicana tenemos esta percepción y lo escribimos así en los artículos y yo soy especialista en política ambiental de América del Norte, entonces puedo decir que sí, realmente Brundtland tuvo impacto en Canadá, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Maurice Strong fue el director de la conferencia de 1972. Entonces, Canadá tenía una historia ambientalista. Yo viví en Canadá 16 años, allá fue donde hice mi doctorado y estuve de profesor un tiempo, y ellos tenían una herencia que ahorita está deshecha, totalmente deshecha. O sea, ahorita Canadá es la vergüenza mundial en medio ambiente. Entonces, como que todos los que nos especializamos en política ambiental de América del Norte decimos, no, pues es que todas las leyes de medio ambiente en América del Norte, y ahí nos echamos, y yo me confieso culpable, nos echamos el pintar con la brocha gorda y decir, todo se debió a Brundtland. Todo se debió a que ya empezó como que ya le empezó a hacer clic a México, a Estados Unidos y a Canadá en el tener que hacer cosas ambientales. ¿Por qué? Pues porque en 72 Maurice Strong era Maurice Strong y siguió siendo muy bueno. Luego en el 87 viene Brundtland. Luego ya empezamos a hablar de desarrollo sustentable y sale la LEGEPA en el 88. Entonces como que todo sale muy lógico. Pero entonces yo quisiera abundar con esa pregunta de Vicente, que es la primera, que es, bueno, ¿realmente qué tanto hubo de
influencia internacional, a lo mejor yo me bajaría un poco a América del Norte, ¿no? A Canadá y a Estados Unidos. Y en lo segundo, lo que mencionaba Mari Carmen, de las ONGs, se acaban de salir de la conferencia de las partes de COP19 en Varsovia. Hicieron un escandalazo las ONGs ambientalistas porque como no estaba avanzando la discusión, se salieron todos. Y yo que he estudiado por más de una década ONGs ambientalistas, lo primero que me dio fue, yo sentí horrible, porque lo que dice Mari Carmen es cierto. Tanto que se les cerró, y sobre todo en México, tanto que se les cerró las puertas, y afortunadamente en la tarde y mañana vamos a contar con no solamente con la presencia de Adolfo, sino también de Laura Silván, de Proyecto Ecologista, Proyecto Fronterizo sobre Educación Ambiental, que son ONGs importantes aquí en México. Finalmente la sociedad civil está ya teniendo o empezaba ya a tener un peso en la política ambiental mexicana. Y ahora, como que, o sea, internacionalmente las ONGs están haciendo sus berrinches, pero yo no sé realmente qué tanto las ONGs, y esa es una pregunta interesante, uno, participaron en la construcción de la LEGEPA, y dos, ¿hacia dónde van en el uso de la LEGEPA? Creo que son dos preguntas en las que los participantes en el taller, y licenciado Kelly, me interesaría escuchar su opinión. Creo que es importante saberlo. Yo creo, y refiriéndome a las aclaraciones de don Federico Arce, yo creo que la ecología ha existido desde hace mucho. Es decir, Napoleón manda poblar de castaños el norte de Europa, no solo Francia, sino España. De ahí viene el jabugo, que es tan sabroso, que sabe a castaña. En el New Deal de Roosevelt, una de las cosas que hace muy importantes para dar empleo a la gente es la reforestación. Estamos hablando de los años 20 tantos o 30, principios de los 30, con el New Deal. Efectivamente, Canadá, muy coincidentemente con la época de la expedición de la Ley de Ecología, celebra un congreso en Quebec. Quebec yo creo que es la provincia más importante en materia ecologista de Canadá, porque tiene el río San Lorenzo, que tiene todas las fábricas de automóviles y acereras, y que llegan, el río San Lorenzo cruza por Quebec, es un enorme río, y a Quebec le preocupa mucho que venga contaminado. Por ahí del 89 celebra un congreso ecologista mundial, al que por cierto tuve el gusto de asistir en ausencia de Marcelo Ebrard, que era el invitado. Entonces, sí, efectivamente, la inquietud ecologista existe desde hace mucho tiempo. Lo que no existía en derecho comparado era una ley completa de ecología. Bueno, tal vez no sea completa la vigente, pero el hecho es de que está vigente la misma que se expedía en el 80 y pico. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que Canadá es uno de los grandes países que tiene trascendencia ecologista, pero sobre todo la provincia de Quebec, siento yo. Y sí creo que en el ámbito internacional se produjo un movimiento, había, incluso la leímos como tarea para conocer los criterios españoles, una novela o un libro escrito por una autora española que se llamaba La primavera silenciosa. Es decir, inquietud ecologista existía, pero la inspiración, dijéramos, textual en la ley de ecología tuvo dos grandes actores, ¿no? Lo que sucedió adentro de la CEDUE y lo que se revisaba en presidencia. Y yo diría que en presidencia lo que se procuró es dar énfasis a esta cuestión de la interacción entre el elemento humano de la biosfera y el resto, ¿no? Es decir, el biotopo y la biocenosis, ¿no? Es decir, eso es lo que nos importaba, ¿no? En cuanto a la crisis financiera, sí, efectivamente, el sexenio del licenciado Lamadrid, él fue el síndico de la quiebra. Es decir, fue un sexenio muy apesadumbrado desde el punto de vista financiero y económico. No creo que haya habido
mucho espacio ni recursos para atender criterios de esa novedad ecologista, pero a él sí le preocupaba mucho la ecología. Él celebraba con lo que Carl Schmitt llama las fuerzas vivas, celebraba reuniones periódicas muy frecuentes a los que iban los líderes obreros, los líderes de la empresa privada y muchas otras gentes, pues las fuerzas vivas, pero más bien para resolver problemas económicos. No sé si esto responde a la cuestión sobre la crisis financiera. Yo sí quiero aclarar que a mí me tocó trabajar en la Presidencia de la República 10 años y hay una gran diferencia en cómo se trabajó en la época de Miguel de la Madrid, allá en el contexto de Salinas con Canadá y Estados Unidos. Fue un giro completamente y le tocó a Diana en otros espacios también, en Relaciones Exteriores y después ya cerca de Colosio, ¿no? Como la visión de Miguel de la Madrid era de un abogado conocedor del derecho que tenía nuestro jefe, era el licenciado Sánchez Arroyo, alguien que había sido jefe de la Madrid en el Banco de México, y cuando el director general de Asuntos Jurídicos entonces les decía al presidente de la Madrid, no se puede, el presidente de la Madrid decía, no se puede, o es por allí, o sea, era alguien que sabía escuchar. En tiempo de Salinas la situación fue completamente distinta, es el objetivo está trazado respecto de lo que queremos, TLC, lo que ya sabemos, y hay que mover todos los escollos jurídicos. Y es la visión de economista. O sea, el derecho visto como un escollo y vamos por encima de, si es necesario, o ustedes remuévanlo. En esa época, por supuesto que yo tuve crisis existencial después de haber trabajado con el licenciado Kelly y después de entrar a un momento de sastrería jurídica. Tú hazlo y después vemos y hay que forzar. Se empezó a forzar mucho todo el campo del derecho. Y yo siempre lo he dicho y lo repito ahora, yo tenía dos alternativas. O ir al psiquiatra o escribir la tesis doctoral sobre el problema de la eficacia del derecho. Elegí lo segundo, me fue mejor. Pero parte del problema es que sí una visión de un presidente economista a de un presidente abogado fue de mucho contraste, y como trabajábamos entonces, ahorita estás trayendo a colación cómo incluso los partidos chiquitos opinaban, pero muchas veces desde presidencia nos decían, prepárate la opinión del partido tal, desde presidencia, así se trabajaba, ¿no? Entonces iban a subir a tribuna y darle tarjetas a los diputados desde presidencia, así era el régimen hegemónico de aquellos tiempos, en la época todavía hasta Miguel de la Madrid. Entonces yo creo que sí cambió mucho la lógica económica, empezaron a nacer las ONGs, ya empezaron a tener como otra dinámica, mucho antes de que estuvieran los foros paralelos y a lo que se llegó, pero si me preguntan, era mucho más simple trabajar porque tenías de referente el Plan Nacional de Desarrollo, tenías actores con los que era muy sencillo llegar a acuerdos, esto qué bueno que lo recordó Federico, lo que sí se trajo del derecho norteamericano, lo engarzabas, lo armabas, tenías tiempo. Ahorita estamos viendo, el Congreso ahorita está legislando no al vapor, sino en horno de microondas. En aquella época todavía tenías un poquito más de tiempo de trabajar, de pulir, de lograr los acuerdos. Sí cambiaron mucho las cosas en estos últimos 25 años. Sí, Adolfo. Gracias. Nada más dos comentarios relacionados también con este proceso de hacer las cosas. En ese entonces a mí me tocó ser el jefe del Departamento de Derecho Ecológico del Jurídico de SEDUE y me tocó revisar todos los proyectos de ley estatal en materia ambiental. Y digo, se puede teorizar, pero hay cosas que son muy prácticas en realidad. Se hizo un modelo de ley estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y se le mandó a los estados. Y los estados le pusieron su nombre y la regresaron. Así es, y en algunos casos sí. Hasta tenía mar Hidalgo, Puebla, ¿verdad? Sí, y otro dato es de que cuando se estuvo discutiendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la ley, la iniciativa o el proyecto que se iba a presentar, a nosotros nos invitaron, yo estaba trabajando con Ramón Pérez Gil, él era el director de fauna terrestre, y en grupo, ahí puro biólogo conservacionista, preparamos
6 o 7 artículos con una visión conservacionista en materia de fauna silvestre. Fui el enviado, fui a la reunión, coordinaba Blanca María Trujillo, y yo le decía, pues necesitaba conocer el proyecto, ¿no? Para ver cómo podíamos involucrar la propuesta que nosotros traíamos, y me dijeron, no. Tú vienes de flora y fauna, o de fauna mejor, porque era de fauna silvestre, nada más ahí te va el pedacito de fauna silvestre, y es lo único que puedes leer y revisar. Entonces, lo que se hizo fue pues dejarles nada más el documento para que lo incorporaran, pero también hubo un trabajo así bastante hermético para poder trabajar el documento. Entonces, digo, son cuestiones prácticas que no, luego generamos unas teorías bien interesantes sobre el proceso, pero en ocasiones muchas cosas son más bien prácticas, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que parte del interés de hoy es que han pasado 25 años, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, pero parece que sí. Somos un grupo de amigos que va a estar discutiendo hoy y mañana muchos de estos temas, pero a mí sí me interesaba mucho que empezar con la historia, porque después viene y dónde estamos, pero tener, como dije al inicio, el privilegio de contar con la presencia del licenciado Kelly y de hacer esta mesa de amigos, gracias a la Fundación, pues es realmente, va a resultar muy interesante. Ya llegamos al tiempo del break, no sé si hubiera alguna otra intervención. Sí. Sí, Oscar. Yo tengo una inquietud estimulada por esta discusión, el tema de la doctrina a la que te referiste. Según entiendo, había mucho más esta mirada hacia el sur en lo que venían, digamos, en la arquitectura doctrinal, digamos, del instrumento. Y si se pudieran elaborar, ahorita usted comentaba el equilibrio entre el ambiente y el beneficio de la persona, pero si pudiéramos hablar de las 3 ideas principales o alguna cosa así que ahorita, y yo sé que es mucho más fácil hacerlo postpartum, ¿verdad? Pudiéramos confeccionar, como decir, a ver, yo creo que estas fueron las 3 o 4 grandes ideas que dominaron el proceso, independientemente de las particularidades y de los ajustes y demás cosas, ¿no? Yo les volvería a resumir, no sé si el licenciado se acuerda de su viaje a Argentina, pero yo sí me acuerdo muy bien de cómo fue casi el único viaje que hizo en el sexenio, pero que me comentó este paisaje saliendo del aeropuerto, la conservación que tenían los argentinos en contraste con nosotros, las diferencias de Buenos Aires como ciudad respecto de nosotros, como que el impacto de Argentina, de Chile, de Uruguay, en fin. Pero yo vuelvo a insistir en los puntos más importantes. ¿Cómo hacer que todas las leyes particulares sobre recursos individuales, bueno, flora, fauna, pesca, todo, quedara sujeto a una ley marco que tuviera una jerarquía superior? Ese es el primero. Segundo, cómo distribuir las competencias con estados y municipios. Tercero, cómo hacer una ley regida a partir de principios y cómo integrar la parte de contaminación, que era lo que se consideraba lo ambiental, a todo esto y englobarlo en una sola ley. Ese fue el reto y creo que se logró bien. La tesis de Sergio López Ayón de doctorado, el director del CIDE, fue una medición de los cambios legislativos, y que una ley sobrevive 25 años es un gran mérito en este país. A mí me tocó revisar la ley forestal con el licenciado Kelly antes de la LEGEPA y la volví a revisar ya en la época de Salinas y sí ha cambiado no sé cuántas veces, pero que una ley tal cual se mantenga con los mínimos cambios que ha tenido para lo común de toda la legislación nacional, salvo... No, es que ya no hay un salvo, casi todas las leyes tienen una vida mucho más corta, de 5 años máximo, ¿no? Y la LEGEPA cumplió 25 y yo creo que tan es mérito que estamos aquí reunidos. Claro. Sí, vale. Sí. En la ley hay 2, dijéramos, resortes fundamentales. Es el conservacionista, el de protección al ambiente, y el ecologista, el desarrollador de una armonía planetaria, dijéramos, ¿no?, en el ámbito de México. Ahora, la ley misma está en contra de una fuerza
que es mucho más poderosa que la que ha logrado tener o inspirar la misma ley de ecología, que es la desarrollista. Es decir, en el seno de la presidencia de la República, en la época del licenciado Lamadrid, se presentaba ese debate, el físico Reyes Luján, que era el subsecretario, y una joven muy brillante que era biomatemática, que tenía un posgrado en Suiza, no recuerdo su nombre. Se enfrentaban a la Secretaría de Agricultura porque la Secretaría de Agricultura quería proteger la industria maderera y la Secretaría de Desarrollo quería proteger la conservación de los bosques. Esto es algo muy interesante porque la industria forestal es viable con criterio ecológico, incluso pudiera ser muy productora. Ustedes saben, por ejemplo, en Escocia los bosques tienen diferentes tamaños, va uno pasando, son como milpas, pasa uno de bosques con arbolitos, luego con un mediano, y luego con los que ya se están cortando. De manera que la utilización de los bosques en México, que podría ser una de las grandes riquezas, de uno de los grandes proveedores económicos de México, debe tener ese equilibrio entre lo que es el criterio ecológico de conservación es decir, de combate mediante el carbono, mediante la regulación que tiene bonos establecidos por otros países como Japón, en donde pagan bonos por la gente que plante cedros o que plante árboles. El criterio de aprovechamiento de los recursos debe estar impulsado. El criterio desarrollista no va necesariamente contra el criterio ecologista. Sí, en el momento históricamente y en la vida práctica está en contra. Los Estados Unidos son desarrollistas, no son ecologistas. Y repito, en la época en que se hizo esta ley, solamente había una regulación ecológica, dijéramos, ordenada en uno de los estados de los Estados Unidos. No sé si responde eso. Muchas gracias por los dos. Jimena. Gracias. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario un poco para cambiarle la perspectiva y meterme al área internacional, pero no vista como la cantidad de tratados en materia ambiental que se empezaron a firmar a partir de los 80s, 90s, etcétera, sino llamarles la atención un poco en la parte del litigio, en la parte de las cortes. Y me viene a la mente de manera muy general, se los voy a decir, pues el primer caso realmente que llega a la Corte Internacional de Justicia entre Hungría y Eslovaquia en la presa esta Gabčíkovo, que es justamente donde está el río Danubio. Y aquí lo interesante es que se demanda y se hace poco análisis de la parte ambiental, de la contaminación del río, y se van sobre cumplimiento de obligaciones. Y aquí es la primera vez en donde un juez de la internacional, el juez Veramantri, en una opinión particular, define el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, a nivel de un conflicto internacional empezamos a ver ya participación que creo que a nivel internacional en la parte de litigio nunca le han entrado directamente a la parte ambiental. Siempre la estamos escondiendo junto con la parte comercial, y vimos el caso del atún y del camarón tortuga, etcétera. O, por ejemplo, en la parte de inversiones. El primer caso que llega en TLC justamente es inversiones con el Metalclad, y lo que se busca ahí, pues entra por inversiones, pero realmente es un problema de residuos peligrosos, muy fuerte, en donde se mete más bien por la parte del capítulo 11 que era inversiones y no por la parte general, que finalmente el tema ambiental nunca se llegó realmente a tocar, y aquí las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil se organizan de tal manera de que empiezan, ¿no?, a presionar fuerte. Y llama la atención que en el último caso en la Corte, hace 2 o 3 años, en la Internacional de Justicia entre Argentina y Uruguay, justamente por la construcción de una empresa papelera en la frontera, los residuos iban también al río. Y ahí la Corte entra a cuestiones procesales, nunca entra a la parte ambiental dura. Les cuesta trabajo entender, les cuesta trabajo subirse a la técnica, abrir el horizonte de los abogados
hacia biólogos, hacia medioambientalistas, hacia gente que tiene esta pericia en las materias. Entonces aquí yo siento que el derecho no ha hecho o no ha entrado de lleno a una función para ver a nivel internacional. Y lo vemos pues, con los litigios en la parte petrolera, por ejemplo, ¿no? Se quedan en el diálogo, en las negociaciones, en tratar de limpiar, pero nunca haciendo realmente impactos ambientales duros y generando responsabilidades a los actores, a los estados, ¿no? Era un comentario. A 25 años de esto. Claro. Yo tengo una última pregunta. Sé que estamos sobre el tiempo, pero algo que me sigue haciendo ruido al día de hoy, tanto Vicente como Mari Carmen como yo hemos estudiado mucho control de contaminación. La LEGEPA se metió mucho a control, como que para mí, a pesar de lo que dice el licenciado Kelly, como que mi primera lectura de la LEGEPA fue prevención de la contaminación. Aun cuando es como es el numeral número 6 del capítulo 1 del artículo 1, como que mi cerebro siempre se quedó ahí, prevención de contaminación, como que de alguna manera esa fue la forma en la que la LEGEPA logró superar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Que decía que the solution to pollution is dilution. Así de sencillo. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental, decía, tú no te preocupes, tú sigue tirando contaminación. La ciudad de Victoria, que es la capital de Columbia Británica, donde yo vivía, tira su agua residual derechita, pero sin paradas intermedias, al mar. Y hay especialistas de la Universidad de Victoria que son oceanólogos y demás y que dicen, no pasa nada, el océano lo diluye, ¿no? Entonces como que, y esto lo confieso desde que yo era estudiante de doctorado, al día de hoy lo sigo pensando, como que para mí la LEGEPA fue el parteaguas en contaminación. Como que ahí fue donde nos distinguimos, refiriéndome de alguna manera, conectándolo con lo que dice Jimena, como que ahí ya brincamos, como que ahí ya la LEGEPA ya era mejor que cualquier otra ley ambiental en Canadá y en Estados Unidos. Como que ya teníamos protección al ambiente, equilibrio ecológico y además prevención, ¿no? Entonces yo quisiera saber como que si mi lectura es la correcta, ¿no? Si realmente sí, ahí fue donde nos distinguimos, ¿no? De alguna manera. Yo diría que los problemas, como platicaba, los problemas de contaminación eran los reales, pero la visión de futuro era lo otro. Como que se complementaron las dos cosas. El problema que ya tenías en ese momento era problemas de contaminación. Lo que querías hacer a futuro era la visión integral de todos los recursos naturales regidos por no sé qué. Y el complemento es la LEGEPA. Pero, y en relación a lo que dice Jimena, si a nivel internacional no logramos la apertura, imagínense nuestros jueces y nuestros magistrados y lo que cuesta explicar cada tema. Para mí, escribir todo el proceso de la supervía va a ser, yo decía, cuando estaba hace años en el tema no sabía que le iba a usar todos los días, pero si lo hubiera sabido, otra hubiera sido mi postura todavía más fuerte. Pero cada tema en relación aquí a Tarango fue visita al colegiado, ir con cada magistrado, hacer una explicación por qué la cuestión ambiental es distinta a la administrativa, y si caes en un buen colegiado ya la hiciste, pero si caes en un colegiado conservador, ahí te quedaste otra vez. Entonces imagínate que es el volado de con qué juez o con qué magistrado acabas yendo, no obstante la claridad, según yo, de las disposiciones. Bueno, que le dejamos hasta aquí para dar un descansito. Le agradecemos mucho al licenciado Kelly que haya venido hasta nuestro cerro. Y bueno, no sé qué. Muchísimas gracias. El siguiente, tenemos 15 minutos para café. Si alguien necesita conectarse al internet, tenemos red de internet, es taller de análisis de la LEGEPA, y la clave es taller todo en minúsculas y luego LEGEPA todo en mayúsculas con un asterisco al final. Los baños están aquí afuera, hay café. Yo, tanto a nombre de si me lo permite, Janina y Leti, a nombre de Konrad Adenauer y del CIDE, quisiera agradecerle no solamente a todos los que están participando, sino al licenciado Kelly. Para mí, de nuevo, como cuando yo era estudiante de doctorado, esto era lo que yo estudiaba, a ustedes era quienes yo leía, a quienes yo estudiaba. Mari Carmen, bueno, es amiga y mentora, entonces,
para mí creo que para todos, pero específicamente para mí esta es una gran experiencia de reentender la LEGEPA, pero con los actores. Entonces se los agradezco. Muchísimas gracias. Démosles un aplauso.